Vamos a cambiar completamente de tema. Desde la Fiscalía Regional de Tarapacá aseguran que organizaciones criminales provenientes de México, Colombia y Venezuela están intentando instalarse en el norte del país. El escenario se estaría tornando cada vez más violento. Vamos a profundizar en ese contexto. Para eso estamos con el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia. Fiscal, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias a ustedes por el contacto. Sí, muy importante poder ir viendo el contexto también que se está viviendo y lo que ustedes como Fiscalía están revisando sobre la situación delictual y por sobre todo de seguridad. Y quiero quedarme con una frase que estaba viendo de una entrevista que usted dio, entiendo, a Radio Cooperativa, donde decía: el descontrol de la migración está haciendo a la delincuencia cada día más peligrosa. Me gustaría profundizar en esa frase donde se suman estos dos conceptos. Bueno, es que, a ver, efectivamente nosotros aquí en la primera región o en la región de Tarapacá hemos vivido una inmigración masiva, estamos hablando de 500 personas diarias durante un largo periodo de tiempo y todavía sucediendo, ¿no es cierto?, donde ingresan por pasos no habilitados personas que no son registradas ni controladas de ninguna manera. No se lleva a cabo, ¿no es cierto?, un registro de estas personas. Por lo tanto, llegan hasta las ciudades, ¿no es cierto?, y bajan desde la frontera hacia las ciudades costeras o bien continúan camino hacia el sur del país. Gente que no sabemos cómo se llama, quién es, qué antecedentes tienen, si tienen algún historial delictual, etc. Eso ha provocado, ¿no es cierto?, hay un total descontrol en ese sentido y eso influye enormemente en el ánimo de las personas, en el temor que se produce, sobre todo que al vivir aquí, ¿no es cierto?, uno no sabe quiénes son las personas que andan deambulando por las calles. Y eso ha coincidido con un aumento de la criminalidad notablemente en esta zona. Claro, y me quedo con eso, ha coincidido, porque efectivamente los datos con respecto a hechos delictuales, sobre todo con nuevos modus operandi, podríamos decir, a juicio de la Fiscalía, se hacen bastante evidentes. Pongamos esto en contexto con respecto a nuevas prácticas delictuales que hacen entender y hacen ver, de hecho, de que obviamente, podríamos decir, hay una importación de nuevas formas de hacer delitos, si queremos plantearlo de esa manera. Sin duda. Mire, yo llevo en esta ciudad casi 20 años de fiscal aquí en la región de Tarapacá. Además de ser iquiqueño, por lo tanto, conozco la historia de nuestra ciudad en ese sentido. Y le puedo decir que la evolución que ha tenido la criminalidad en esta zona ha sido muy fuerte, especialmente en los últimos años, ¿no es cierto?, donde fuimos cambiando desde los delitos habituales que ocurren en todas partes, ¿no es cierto?, hurtos, robos, lesiones, amenazas, a una situación mucho más profunda, mucho más seria, mucho más grave y mucho más violenta. Y eso incluyendo, ¿no es cierto?, nuevos delitos, como son el sicariato, los préstamos de dinero pequeños, la trata el tráfico de personas, el tráfico de armas, en fin, todo eso que ha confluido, ¿no es cierto?, en crear, ¿no es cierto?, aquí una especie de tormenta perfecta, dadas las características fronterizas de la zona, que llevan, ¿no es cierto?, a aumentar la criminalidad a tasas bastante preocupantes. Aquí debemos entender que esta es una zona fronteriza que además está, digamos, rodeada de una frontera enorme con un país productor de droga, ¿no es cierto?, tenemos contrabando, tenemos robos, tenemos trata de personas, y bueno, y todo eso queda demostrado. Yo lo he insistido en estos últimos días, ¿no es cierto?, en hacer ver que, por ejemplo, el delito de homicidio, el aumento del delito de homicidio es una resultante de todo esto. El homicidio aumentó desde el año 2020 de 18 homicidios en el año a 51 en el mes del año 2021. Y en lo que va del 2022 ya llevamos 5. Entonces, evidentemente, aquí hay una proyección, hay un aumento que no tiene nada que ver con los porcentajes del resto del país, ¿no es cierto? O sea, puede que en el resto del país la situación sea distinta. Aquí es grave. Sí, claro, es grave. Y quería ir a ese punto. Este aumento que se ha dado en la tasa, más bien en el número de homicidios, ¿se debe especialmente o específicamente
a lo que es el narcotráfico, a bandas organizadas, bandas criminales internacionales? ¿Hay que apuntar a ese lado? ¿Esa es la percepción que tienen ustedes y la evidencia? Bueno, Porque aquí se evidentemente va viendo el caso a siempre. caso, a eso me refiero, digamos. Sí, 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 te entiendo de su inquietud, Ujú. digamos. A ver, en el delito de homicidio, ¿no es cierto?, ha influido enormemente las bandas criminales que se han ido creando en la ciudad, ¿no es cierto?, las luchas territoriales, los ajustes de Ya, cuenta, el sicariato, en fin. Sigue, en todo caso, siendo los principales imputados conocidos todavía de nacionalidad chilena, claro. ¿no es cierto? Pero sí tenemos un porcentaje importante de imputados conocidos de nacionalidades extranjeras, un 30% alrededor de imputados extranjeros en el delito de homicidio y también un número similar de personas, de víctimas de homicidios consumados que también son extranjeros. Ujú. Me imagino que con otros grados también de violencia, ¿no? Que también es un elemento que se va identificando en los distintos delitos, especialmente en los homicidios. No sé si eso también ha tenido un cambio importante. Sí, sí, porque hemos encontrado cadáveres que han sido quemados, ¿no es cierto? Y con signos de tortura, con signos de una violencia extrema que nosotros no estábamos acostumbrados realmente. Eso es un hecho indesmentible, digamos. Uno se sorprende con algunas fórmulas que han ocupado algunos grupos para asesinar a otra persona. Sí, aquí hablamos de la irrupción o el ingreso, digamos, en los últimos 2 años, lo pongo en ese espacio, en ese punto de tiempo, digamos, de organizaciones criminales internacionales. Ahora le hago la pregunta, dentro de la evidencia que tienen ustedes, los distintos casos que han ido revisando y también el contexto que viven diariamente, lo hemos escuchado también en vecinos de distintos puntos de la región, ¿se habla o se podría hablar de células de estas organizaciones criminales, más que células, filiales podríamos decir, o prácticas que se van importando desde organizaciones criminales de otros países? A lo que voy, dentro del grado Yo de creo que sofisticación del ingreso de estas organizaciones, a eso me refiero. Yo creo que es una mezcla de Ya. ambas cosas, ¿ah? Y agregar además que también organizaciones criminales chilenas, por decirlo así, también van adoptando o van copiando fórmulas que vienen conociendo ahora con estos otros delincuentes extranjeros. También tenemos que entender que eso se suma, ¿no es cierto? Porque también hay luchas territoriales entre bandos de distintas nacionalidades, en fin. Así las cosas, yo creo que efectivamente, ¿no es cierto?, tenemos antecedentes importantes que demuestran que algunas organizaciones criminales internacionales están operando en la zona. No solo, ahora último, se ha hablado frente a la posibilidad, ¿no es cierto?, de delitos violentos como el secuestro y cosas así, sino que también y especialmente en el tema de la droga. Eso es un hecho que ya se conoce hace mucho tiempo, organizaciones colombianas e incluso organizaciones mexicanas, ¿no es cierto?, que han encontrado que esta zona es atractiva, ¿no es cierto?, como una ruta del narcotráfico, porque el narcotráfico lo que trata, ¿no es cierto?, es buscar siempre rutas que permitan colocar la droga de estas organizaciones en otros puntos, ¿no es cierto? Entonces, si a lo mejor Iquique es una buena ruta para llegar a Europa con droga, es un puerto, ¿no es cierto?, que tiene características especiales por la zona franca, por el movimiento que existe, puede ser una buena ruta. Entonces, Claro. o Chile en general. Entonces, eso es lo que es por ello que vienen a instalarse acá. No es que seamos un mercado atractivo, el mercado local. Sin duda que es muy pequeño el mercado local para grandes organizaciones de droga. También se vende droga en Chile, obviamente, pero el sentido de esto es buscar rutas hacia otros lugares. ¿Esto se vio incrementado con el cierre de fronteras por la pandemia, fiscal Arancibia? Yo creo que el cierre de la frontera, es que eso es bien relativo, ¿ah? O sea, Ya. cierre de la frontera uno debe entenderlo en otros puntos del país. Aquí la frontera está abierta siempre. ¿Por Claro, qué? porque ese Porque punto, el cierre de geográficamente frontera es para la frontera legal, podríamos decir, la legal, regular, y sí, la exacto. frontera donde finalmente se da la migración irregular ha estado desde antes de la pandemia. O sea, aquí por eso entiendo mucho lo que Efectivamente. usted dice. Exacto, así que Claro. el cierre de frontera es relativo, pero lo que sí le puedo decir que en tema de droga al menos, Ujú. el año 2021 se incautaron más de 10 toneladas de droga en esta zona. Entonces,
entre marihuana, ¿no es cierto?, clorhidrato de cocaína y pasta base, y con drogas nuevas que han traído también. Y ese es otro campo que hay que señalar. Ha surgido la droga que se llama ketamina, ¿no es cierto?, que es una nueva droga para nosotros, y también las drogas sintéticas, ¿no es cierto?, que han estado aumentando cada vez más en la comercialización acá en Chile también. Claro, en base a esta conversación que estamos teniendo, fiscal, creo que, y me imagino que estará de acuerdo, hay una diferencia aquí en los conceptos, pero finalmente tomando lo que es la vivencia, la experiencia que usted tiene, lo decía, como fiscal, pero también como iquiqueño de hace tantos años. Por un lado, porque, y también un tema que hemos visto de parte de los vecinos que con justa razón dicen, aquí está pasando algo hace mucho tiempo y hay que ponerle fin en términos de la delincuencia y la inseguridad. Lo que es la migración con este tipo de situaciones, con bandas criminales internacionales, lo que pasa con la migración en términos de la irregularidad. Se hace la diferencia, me imagino, entre no meter a todo en la misma bolsa, pero sí dar por evidente de que aquí ha habido un cambio desde hace ya un par de años con respecto a la migración irregular que puede terminar generando focos de delincuencia, ¿no? Es decir, el migrante irregular, no todos, pero sí pueden haber justamente algunos que por un tema básico que usted decía, el no tener los antecedentes, no conocer quiénes son, puede generar la posibilidad de esto. Exacto. Ya. Mire, el norte de Chile, y Iquique en particular, por lo que yo conozco, desde siempre ha tenido una alta migración de peruanos, bolivianos, ¿no es cierto?, de gente que ha trabajado aquí durante muchos años y están establecidos en esta zona. También la zona franca nos trajo, ¿no es cierto?, muchos migrantes de países incluso muy lejanos, ¿no es cierto?, como pakistaníes, chinos, indios, etcétera. O sea, siempre Iquique ha sido una ciudad bastante cosmopolita por la cantidad de migrantes que tenemos. Pero aquí esto es otra cosa. Aquí estamos frente a un fenómeno distinto, ¿no es cierto?, de gente que está de paso o bien gente que viene buscando probablemente, algunos con muy buenas intenciones, mejores expectativas de vida, pero hoy por hoy hay gente que deambula por las calles sin tener nada, ¿no es cierto? Da la impresión que hay gente que lo ha perdido todo, y eso se torna una situación de riesgo muy alta para la comunidad. Fiscal Raúl Arancibia, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos muy atentos, por supuesto, a cómo se va desarrollando la situación en no solamente la región de Tarapacá, sino en las distintas regiones del norte del país. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a usted, buenos días. Muy buenos días, gracias.